Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Voy para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Lo esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día. Llevas la luz de mi bandera. Carlos Gustavo Salas. Y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos. Confío más César Talks. en todo lo que pueda imaginar. Investigación histórica. Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Salud y género. Gabriela Colera. Quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable. Luis A Tonietti. veces pierdo los sentidos. Patria Grande. Fernando Blanco. Pasando el tiempo de partir. Ex y redes. Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos. Germán Sima. Y no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Conducción. Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Los sábados. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. De 15 a 17. Y aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No me Príncipe. importa para dónde vas. Boulevard Córdoba. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar. Por un camino sin final. Hoy nos visita en Bulevares Córdoba Javier Simán. Javier es ingeniero electricista electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. En los últimos 20 años ha desarrollado una destacada participación como empresario de la industria satelital y aeronáutica. Entre otros, es socio fundador de DTA, Sociedad Anónima, empresa que preside en la actualidad. Además, es socio fundador y ocupó el cargo de presidente de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial, Producción para la Defensa Nacional, CARAE. Es miembro asesor de la Mesa Sectorial Espacial del Ministerio de Producción de la Nación, entre otras funciones. Bienvenido, Javier. ¿Podrías un poco, como para arrancar esta entrevista, contarnos cuál es el cuadro de situación del sector industrial al cual vos pertenecés y cuáles son las perspectivas de cara al futuro? El cuadro de situación hoy es bastante complejo. En realidad yo no solo pertenezco al sector aeronáutico espacial, sino al sector industrial de automatización, control, hoy 4.0. Pero en realidad el sector hoy está, sobre todo el aeronáutico espacial, está muy complejo, muy castigado, debido en primer lugar la pandemia, y eso generó que lo que sea el sector aeronáutico civil, los aviones no han volado. En el sector militar, a nivel mundial, ha crecido exponencialmente, inclusive durante la pandemia. Todo lo que es la defensa mundial, el sector aeronáutico y espacial mundial ha crecido exponencialmente. En Argentina, el sector militar
saben que está muy decaído y no ha crecido, pero ahora se ha firmado el FONDEF a través del ministro Rossi. Tiene un FONDEF que va creciendo un porcentaje del PBI a través de cada año que vaya avanzando. Teóricamente, ese fondo para la defensa está destinado, según el Congreso de la Nación, a desarrollos nacionales, teóricamente, no a compra directa a productos extranjeros. Obviamente, como no se respetan muchas de estas cosas, se siguen comprando algunas cosas en el extranjero, se creó también lo que es la Ley de Compra Nacional. La Ley de Compra Nacional no ayudaría mucho, pero tiene un artículo que sí ayudaría mucho, que es un artículo que es como si fuera una ley de offset. O sea, cuando un ente nacional compre algo que no se produce en el país, por ejemplo, no sé, un avión específico, un tanque, un barco o lo que sea específico, esa ley dice que el 20% tiene que ser fabricado en el país a través de un convenio de transferencia tecnológica con la empresa que gana esa licitación internacional. Así que desde la Cámara estamos bregando para que eso se produzca y eso suceda. Por el lado de crecimiento a nivel mundial, es un sector que va a crecer exponencialmente. Motivo, doy 2 o 3 ejemplos. La industria satelital está creciendo muchísimo, cuando hace 10 años se pensaba que el reemplazo de las fibras ópticas en tierra y bajo agua iban a destruir el sistema satelital. No es cierto, y hay un ejemplo ahora de la constelación de Elon Musk, de Starlink, que ya lanzó más de 2.000 satélites muy pequeños y ahora quiere completar otros 10.000 para completar unos 12.000 satélites y brindar internet de bajo costo en los lugares donde no lo hay. Hoy día uno compra el equipo por $500 de acá desde Argentina y paga un abono mensual de $100 para empezar a utilizar el servicio. Con respecto al sector de I4.0, el crecimiento, la idea de crecimiento también por un lado es exponencial, pero yo imagino que los países tienen que tender a frenarlo para que, dar un poco de chance de reconstruir este sistema mundial de que la gente sobreviva, ¿no? Porque la industria 4.0 la gente no lo entiende y va a traer una cantidad de desempleo muy grande. Justamente, ¿por qué no nos explicas un poco en qué consiste este I4.0, I4.0? ¿En qué consiste? La definición es automatización con inteligencia artificial. La automatización ya se viene dando desde hace muchos años, pero los sistemas automáticos requieren, aunque sea, una menor cantidad de personal. Cuando uno suma inteligencia artificial, ya eso es un sinónimo de eliminación del requerimiento de una persona humana. Entonces, en esos casos, el sector más golpeado van a ser los trabajos medios. A ver, voy a dar un ejemplo típico de la pandemia. España despidió 12.000 empleados bancarios. Ahora, para el próximo mes, están pensando en la Comunidad Europea despedir otros 120.000. No tengo el número de Argentina, pero sé que despidió muchos empleados bancarios. Ahora, ¿por qué los despidió? Sí, una cuestión muy simple. Yo pregunto, la tarea que cuando tú, Luis, ibas al banco y te hacía el cajero y la persona, ahora los impuestos los pagás vos por home banking, las transferencias las haces vos, el manejo de tu cuenta lo haces vos. Entonces te transfirieron todo ese trabajo de ese empleado a vos. ¿Con qué herramienta? Con lo que se podría llamar un poco de inteligencia artificial. ¿Eso qué hizo? Que ese empleo medio lo descartaste. Ahora eso es extrapolable a un montón de puestos de trabajo. Ejemplo, Times Square, Nueva York, Taco Bell, hay ya un Taco Bell todo manejado por robots. McDonald's, me ha tocado ir a McDonald's donde uno se atiende prácticamente. Estaciones de metro, inclusive me han tocado, que ya no tienen chofer.
Vos fíjate, en Buenos Aires tiene 4.500 metros delegados y hacen paro, hacen esto, hacen lo otro. No son necesarios y es muy barato el reemplazo, muy económico. Entonces eso genera un paradigma de cambio societario terriblemente grande. Ahora bien, si lo extrapolas a la industria, es más grave el problema, porque los políticos andan diciendo que la industria 4.0 genera muchísimo trabajo. Y eso tiene una pata cierta y una pata falsa. La pata cierta, y que es real, es que es verdad que genera muchísimo trabajo exponencial. ¿Cuándo? En T0. En tiempo cero, esa carga de trabajo es exponencial. Pero cuando pasa el tiempo, esa carga de trabajo tiende a cero. Voy a dar un ejemplo, práctico. Imaginemos que está acá Fernando, Federico y tú, Luis, y los tres tienen una empresa con, 200 empleados y fabrican platos, tazas, vasos. Los tres compiten y, tratan de cada vez sacar mejor producto a menor costo. Ahora tú, Luis, decides convertir tu empresa en I4.0. Para poderla convertir, no te sirve la estructura que tienes con los 200 empleados. Entonces, ¿qué tienes que armar? Una empresa de cero mientras sigue produciendo para poder seguir compitiendo contra Fernando y Federico. Entonces tienes que contratar albañiles, agrimensores, ingenieros, arquitectos, el que te levanta la pared, luego viene el gasista, el plomero, el abogado que te hace todos los papeles de habilitación, y luego vienen el grupo de ingenieros que te arma la red de robótica automática, y luego vienen los programadores que te hacen toda la línea de programación automática para que se produzcan los platos y vaso y copa que vos haces. Bueno, entonces contrataste infinita gente. Entonces la cantidad de puestos de trabajo que tú diste son los 200 empleados tuyos, más, 1.000 empleados más que tuviste que contratar de distintas profesiones para que te hagan esa empresa. Ahora llega el día y te dice el jefe que armó el proyecto, te dice: señor Luis, venga y prenda la llave. Entonces vas vos, prendes la llave y los robots empiezan a producir y te cargan el camioncito y te arman los paquetes y te lo entregan ya paquetizado afuera. Y empezás a vender. Ahora, cuando empezás a vender, porque prendiste esa llave, ya no necesitas tus 200 empleados de la planta vieja. Entonces, ¿qué haces? Los despedís. Entonces, ¿y qué despediste? Tus 200 empleados históricos, más los 1.000 que tuviste que contratar para armar la planta, que habían generado un montón de trabajo. O sea, tenías 1.200 empleados en realidad, vos. Ahora prendiste la llave. Cuando prendiste la llave, empezás a producir con robots que trabajan con una perfección mejor que cualquier humano, te cargan las cajitas mejor que cualquiera, pero tienen una ventaja: no se enferman de COVID. No trabajan 8 horas, resulta ser que 24 horas. Ahora no trabajan solo de lunes a viernes, trabajan sábado, domingo, feriado y los 365 días del año. No te piden paritarias. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu producto es de mucha calidad, con una cantidad tan grande y mejor precio que tu competidor Fernando y Federico, que están al lado. Entonces, ¿qué va a pasar con tu competidor Fernando y Federico? No van a poder vender porque el cliente va a querer comprar el mejor producto al menor precio. Por lo cual ellos se van a fundir, van a tener que despedir cada uno sus 200 empleados y la pérdida de trabajo es más grande. No sé si se entiende el ejemplo. En el aire, estás escuchando Boulevard Córdoba. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante y andar andando por andar, por un camino sin final. Radio. Bueno, estamos en esta edición de Boulevard Córdoba, muy interesante, realmente muy movilizante todo lo que está planteando Javier Siman, y que básicamente uno, la verdad es que piensa, en primera instancia uno no está de acuerdo con que esto ocurra, pero lo que plantea el entrevistado es que esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Entonces, la pregunta no es si estoy de acuerdo.
la interpelación que él nos hace no es para estar o no de acuerdo ideológicamente con lo que está planteando. Me parece que nos está invitando a una reflexión con información. Después, cada uno dirá en qué camino ideológico va a poner este conjunto de ideas que está desarrollando. Pero lo cierto es que lo que está planteando es de una absoluta claridad, de una preocupante actualidad y de una definitiva situación a ocurrir en el mediano y largo plazo. La pregunta es: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen todos aquellos sectores que tienen intereses puestos en el mundo del trabajo y de la producción como se lo conoce hasta hoy? ¿Qué nuevas relaciones se van a imbrincar entre factores de producción que claramente están cambiando? Medios de producción que tienen una constitución distinta a la que conocimos y a la que conocemos, a la que en definitiva le dieron sentido al sistema capitalista tal cual lo habitamos, lo sufrimos o lo gozamos, de acuerdo al lugar que nos haya tocado de esta película, pero que indudablemente esto que nos plantea el ingeniero nos abre un escenario absolutamente novedoso y de difícil asimilación. Nosotros seguimos acá en Boulevard Córdoba porque está apasionante. Realmente los invitamos a que ustedes nos sigan acompañando. Gracias por estar del otro lado. Hoy en Boulevard Córdoba, el ingeniero Javier Siman. ¿Qué di? La idea está perfecta, se entiende perfecto, Javier. Es decir, que esta tecnología es como un gran riesgo para los asalariados, en principio, pareciera ser que... Así es. Y si no sé si entendí mal en tu exposición, es como que gobiernos un poco frenan el desarrollo de esta tecnología justamente para evitar un problema social, el colapso del sector asalariado. Tal cual. Ahora yo hago una segunda lectura, ¿no? Porque, digamos, como una tradición marxista de la formación que uno tiene, o sea, el capital necesitaba, parecer hasta la tecnología y 4.0, del trabajo para transformar las materias primas en otro bien, ¿no es cierto? Eso es lo que le daba valor. El trabajo valorizaba la materia prima, la convertía en otro producto. Es decir, exactamente. Vos tenías tela, hilo y agujas, y no es lo mismo sumar tela, hilo, aguja que el valor de una camisa. Correcto. Esa era la idea marxista básica, digamos. Exactamente. Pero Marx después hablaba de la realización. O sea, vos tenías... Entonces, está bien, obviamente, los asalariados nos los vamos a ver en figurillas, pero los que van a vender sus productos no van a tener mercados. O sea, me parece que entonces no es solo un problema proteger al asalariado, sino también asegurarle a los futuros empresarios de esa tecnología cómo van a realizar su mercancía. Así es correcto, y tiene una respuesta. Perfecto, a ver. Mira, yo del Capital, de los 3 tomos del Capital de Marx, me interioricé ya de viejo, a los 16 años, porque el que leyó los primeros 3 tomos fue mi hermano a los 14 años, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema? Que no se ve. El humano no es necesario en ese modelo. Y ese modelo tiene un punto gravísimo, que justamente por lo que te acabo de plantear, y el punto que no se ve, y que Marx también lo plantea, es que es un modelo monopólico. Porque cuando vos, Luis, pusiste esa empresa y te dije que fundiste a Fernando y a Federico, tuviste el monopolio, porque no tenés competidores. Entonces vos sos el monopolio. Y si vos leíste el Capital, como acabas de decir, Marx decía que el monopolio del capital es la muerte del capital. Entonces acá
se genera un problema de paradigma. A ver, este paradigma el otro día lo hablaba con Germán, y es el problema de varias películas. Una de las primeras, ¿te acuerdas? De Ray Bradbury, Soylent Verde. Latinoamérica se conoció algo como cuando el destino nos alcanza, o alguna cosa así. Pero básicamente había tanta gente que no tenían comida para darle. Entonces cuando se manifestaba, le comían unas galletitas. Y cuando se peleaban, esperaban, no les daban comida. Cuando se peleaban, en las manifestaciones los policías los cargaban, los llevaban en camión y nunca más volvían. Bueno, conclusión, al final de la película se descubre de que los molían, los picaban, pasaban por la picadora de carne a los humanos y después se los daban a comer al otro humano en galletitas verdes. Entonces, ¿cuál es el problema? En ese modelo vos tienes un problema de monopolio. ¿Quiénes van a manejar ese monopolio? Y ese monopolio lo van a manejar los grandes capitales. Por eso yo digo que este cambio de paradigma tiene que hacerse a niveles estatales, no solo de país, sino de niveles mundiales. Tiene que cambiarse ese paradigma. Van a tener que los países ver cómo se reúnen y cambian el modelo, porque el modelo, como está, no va a funcionar con este. O sea, vos podés retrasar la tecnología, pero tiene un límite ese retraso. Vamos a explicar algún ejemplo, donde yo siempre digo que con este monopolio de las grandes familias, o sea, Barack Obama dijo antes de irse que 80 familias manejan el 80% del capital del mundo y 8 familias manejan el 50% del capital del mundo. Eso lo dijo Barack Obama antes de irse y demostró ciertos números. Yo creo que bastante de eso es bastante cierto. Entonces, analicemos en ese contexto la situación, por qué los gobiernos no tienen ese margen de maniobra. Vamos a poner ejemplos. Hace unos años me consultaron sobre el tema, pues yo tenemos otra empresa de radio y televisión, así que hace muchos años hicimos mucha televisión y radio en la República Argentina. Cuando salieron los televisores plasma, si lo recuerdan, valían una fortuna. Siempre pongo este ejemplo. Valían una fortuna. Y yo hablé con políticos que decían, no, Argentina somos pobres, entonces vamos a seguir con los televisores tubo rayos catódicos muchísimo tiempo. Resulta ser que yo sabía que una semana anterior cerraron las 3 fábricas más grandes del mundo que fabricaban eso. Y se reconvirtieron en Taiwán y en China a fabricar plasma. Luego del plasma vino el LCD y luego vino el OLED de hoy, y ahora estamos cada día con pasos más avanzados. Entonces, ¿qué sucedió? Al año no había forma de que compraran. Así que vos viste, empezaron la gente a migrar. Ahora hay muy poquitos televisores que vos conozcas, muy pocas casas que no tengan un televisor plano y que siga con el tubo de rayos catódicos. Vamos a otro ejemplo. O sea, no importó lo que decidiera el gobierno nacional, no importa lo que decida. Vamos a otro ejemplo. ¿Por qué tuviste que cambiar el DOS? Somos pobres. ¿Por qué tuviste que migrar a Windows o a lo que sea? ¿Y por qué no tuviste alternativa? Voy a poner un ejemplo más crudo, mucho más crudo. Hoy se está hablando de la e-mobility y los autos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué dicen ahora los políticos? Y no, somos un país pobre, no tenemos energía, no tenemos distribución de energía, a punto tal de que cuando llegue el verano hay barrios que prenden todo el mundo el aire acondicionado, o en el invierno los caloventores y se nos corta la luz. Y los autos eléctricos, para que se den una idea, consumen varias veces lo que consume la energía de una casa. Un auto eléctrico, hay 3 tipos de cargas: carga rápida, exactamente, mediana y exactamente. La carga básica, la carga mínima, está en 1.8 kilowatts, pero un auto con una batería mínima para tener una autonomía mínima es de 10 kilowatts. O sea que tenés en 5 o 6 horas para cargarlo, para poder hacer 100 kilómetros. Ahora, si tenés un Tesla, es un auto de 350 kilowatts. Para que se dé una idea, por la norma eléctrica argentina o casi mundial, el estándar de una propiedad que tiene acá el PEC es de 5 kilowatts por casa. Imagínense que si tienen
350 kilowatts de batería para un Tesla, para carga rápida, estás hablando de 70 casas. Imagínense que si hay una casa no pueden prender el aire acondicionado. No, perdón, pero me parece que ahí hay una confusión porque una cosa es la intensidad en el tiempo, que la cantidad de energía y no la cantidad de energía que yo he consumido, que son 2.000 kilovatios, por ejemplo, en un mes. Exactamente. No es lo mismo. San Luis, la producción de autos eléctricos pequeños los tiene todo vendido. Y si Argentina no tuviera hoy la posibilidad de proveerle energía, me parece que, y obviamente que sí hay energía. Bueno, tema 1. Lo de San Luis es un auto que se llama Tito, un auto chino, y es un auto con velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, por lo cual no es un auto que pueda salir a ruta, por lo cual no es un auto homologado en Argentina para poder salir a ruta. Si la idea es que la gente de emitir gases para el efecto invernadero, y la idea es justamente que utilicen ese tipo de vehículos. Pero es que no se puede utilizar, porque yo ese tipo de vehículo no puedo irme, yo vivo en Villa Allende, de Villa Allende a Córdoba, porque no está autorizado para circular por ciertas calles. ¿Me explico? Son cosas que hay que tener en claro. Bueno, esas cuestiones normativas, pero esas cuestiones... Por supuesto, por cuestiones normativas no está autorizado. Por lo tanto, pero esas cuestiones normativas se van a modificar, ¿no? No, al contrario. No. Al contrario. Esas cuestiones normativas se están haciendo cada vez más duras. La Argentina tenía dos alternativas: de firmar bajo la norma americana, que es la SAE 1772, o va a firmar bajo la norma europea, que es la IEC 62196. Argentina tomó la decisión de firmar bajo la norma europea. Para mí es muy superior y soporta más capacidad. En realidad yo conozco las normas porque el único auto que te dije que está certificado en Argentina, L7, es el auto de Vol Motors cordobés. Y la electrónica de ese auto la he realizado yo. Es diseño de DTA. No solo eso, sino que el cargador de 40 kilowatts, que es lo máximo que permite la norma europea, porque la americana permite 20 en alterna, está instalado en la plazoleta de PEC acá de Córdoba, y el cargador de 20 kilowatts, modelo DTA, está instalado enfrente del Hotel Quorum, aparte de los cargadores domiciliarios que hemos desarrollado. O sea que de la norma y de los consumos puedo opinar porque vengo trabajando hace muchos años en el tema. Y esto se va a poner más denso. No, en casi ningún país tenés las redes para hacer esto. Y en realidad, como dices tú, una cosa es potencia y otra cosa es energía, que es la potencia por unidad de tiempo. Pero por más que quieras tú sumar tiempo, no vas a darle, porque no te va a dar la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer el auto. Yo lo que apuntaba era responder la pregunta de Luis. La pregunta de Luis es, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque vos tenés un tema de mercado. Y lo que yo digo, tú dijiste recién de que van a cerrar los autos a combustión. Es total, los autos ya empezaron a cerrar las plantas en el mundo. Y están acelerando porque el competidor que quede tarde va a quedar mal. El plan es, la mitad de las plantas cierran 2025 y la otra mitad de las plantas cierran 2020. Para darles un número, Ford cerró todas las plantas de combustión de Brasil. Y en Argentina, Ford cerró hace 2 meses la planta de producción de autos. No se produce más ningún auto Ford en Argentina y lo único que va a quedar es producción de la Ranger, de la camioneta Ranger, que ahora se saca el nuevo modelo y se está diseñando la línea de producción para el nuevo modelo de Ranger. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que va a pasar lo mismo que con los televisores. O sea, uno puede decir que es un país pobre. No tengo plata para generar las redes de distribución que hacen falta, porque generar energía realmente es más sencillo que distribuir energía, porque hay que pasar calles, caños, es complicado. Por lo cual creo que se va a tender a hacer plantas de generación de energía distribuida. Entonces vos vas a tratar de tener más generadores y no tener que expandirte y hacer redes de conexionado de 500 kilovolts cruzando provincias. Y eso creo que va a ser la tendencia mundial, incluyéndola en Argentina. Pero volvemos a lo mismo, es una inversión y depende del Estado que las fábricas cierren o no cierren
de producir autos en el mundo? No depende del gobierno, ni de este gobierno, ni del país de al lado, ni del país del otro. Depende de las multinacionales que toman una decisión de migrar la tecnología. Entonces vos tenés que cambiar el teléfono, tenés que cambiar el sistema operativo de la PC, tenés que cambiar el plasma del televisor, o vas a tener que terminar cambiando los autos. Entonces acá hay que cambiar el paradigma del modelo de Estado en todos los países, no solo en Argentina, porque no es viable con este monopolio tecnológico que se está sucediendo en el mundo. Las empresas se están comprando entre sí por grandes capitales. No sé si ustedes han leído, pero es público conocimiento el problema que hay con los chips. Ustedes saben que los chips de electrónica hay un caos gravísimo en el mundo. Yo lo sufro todos los días, pero el caos es... Estoy comprando chips con un incremento del 1.600% sobre el costo real del chip. 1.600%. Entonces, si estamos hablando en ese monto, eso se va a trasladar a todo. Porque hoy todo tiene tecnología. Vas a la UCI y en la UCI te enchufan para medirte el oxígeno en sangre, en la UCI te enchufan al electrocardiograma, y todo es electrónica, todo es tecnología. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Marco? Usted dijo algo muy interesante recién, no sé si lo percibió. Usted se refirió al rol de los estados. Sí. Las multinacionales definen políticas de producción, pero finalmente son los estados las que, con las normativas, deben de alguna manera armonizar entre las necesidades productivas, las necesidades de consumo de los usuarios, las posibilidades tecnológicas y las posibilidades también del medio ambiente de adaptarse a determinado patrón o matriz de producción, ¿no? De desarrollo productivo y energético que van de la mano. Correcto. La pregunta puntual es, usted, desde la mirada técnica, ¿cómo ve a los estados, seguramente al Estado argentino, a los estados provinciales? ¿Están a la altura de la discusión que significa redefinir las matrices energéticas? ¿La política está discutiendo como debe este tema o todavía no le entró al tema, no entendió bien de qué se trata? La política lo está discutiendo, la política lo entendió muy bien al tema, porque yo he participado en mesas, yo estoy en algunas mesas sectoriales debido a las cámaras que pertenezco, y he estado con ministros provinciales y ministros nacionales. Han entendido. Yo hace un momento hablé de la ley de compra nacional, incluyeron una ley de offset interna del 20%, y agrego una ley más que acaba de entrar en vigencia, es de público conocimiento, ustedes lo han leído, que es la Ley de Economía de Conocimiento. En realidad fue iniciada, Argentina inició una ley que era la Ley de Software, que benefició mucho, hizo crecer a las empresas de software del sector argentino, y fue iniciada en el gobierno de Cristina. En el gobierno de Macri, esa ley se transforma en Ley de Economía de Conocimiento. Se firma y se aprueba la ley, pero no se termina de reglamentar. Entonces asume Alberto Fernández, toma de nuevo la posta, analiza la ley, ve que el concepto de la ley es excelente, porque potenciaba la primera ley que se había hecho para el software, la potenciaba, pero Alberto Fernández no está de acuerdo en cómo estaba escrita la reglamentación. Yo fui del comité asesor, también opinólogo de esta ley, y la ley ya está reglamentada. ¿Qué dice puntualmente? En dos trazos. En dos trazos dice que toda aquella empresa que esté en el sector de generación de conocimiento, después vamos a definir qué es generar conocimiento, ¿no? En ese sector que está escrito en la ley, que son 5 o 6 sectores, una reducción del impuesto a las ganancias del 60%, decía originalmente, y ahora quedó en 60%, 40% y 20%, que es la actual reglamentación, que es una de las modificaciones que hizo ahora el gobierno, y da varios beneficios fiscales aparte del impuesto a las ganancias. A raíz de eso, la provincia de Córdoba, el ministro Pablo de Chiara,
con su secretario de Innovación Tecnológica, Federico Sedevich, hablaron con el gobernador Juan Schiaretti y generaron la extensión de la Ley de Economía y Conocimiento Nacional a la provincia de Córdoba, haciendo una extensión y creando una Ley de Economía y Conocimiento Provincial. ¿Y qué dice? En 2 rasgos: que cualquier empresa cordobesa que tenga ya aprobada la Ley de Conocimiento Nacional, de Economía y Conocimiento Nacional, automáticamente adquiere la Ley de Economía y Conocimiento Provincial. ¿Y qué dice la Ley de Economía y Conocimiento Provincial? Ingresos brutos cero, impuestos a sello cero. Motivo por el cual la discusión llegó tanto y se bajó del 60, al 40 y al 20. Eso entra dentro de una cosa que clasificaron de pequeñas pymes, medianas y grandes. ¿Por qué? Porque se considera conocimiento a todo lo que tenga que ver con la ingeniería de software, por ejemplo. La robótica también es conocimiento. Logramos incluir todo lo que es el sector aeroespacial, está incluido dentro de la economía de conocimiento. Biotecnología está incluido dentro de economía de conocimiento. Y todo lo que es audiovisual está incluido dentro de conocimiento. Por ejemplo, videojuegos, sí, todo eso está incluido dentro de economía de conocimiento. ¿Cuál es el problema grave, Marcos, de esto? El problema es que si una empresa es grande, voy a dar un ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa que contrata cientos o miles de programadores. Y hoy Mercado Libre compite con los bancos. Y las paritarias de los empleados de Mercado Libre son más bajas que las paritarias de los bancarios. Y si encima el banco paga el 30 o el 35% de ganancia y yo le descuento y Mercado Libre ese 35 le descuento el 60, al banco lo va a aplastar. Por lo cual se acordó solamente el 20%. Entonces, de ahí es que el gobierno de Alberto hizo todas estas modificaciones para tratar de que sean más equitativos, porque si no entraban en la volteada, con el mismo 60% de descuento de impuesto a la ganancia, empresas grandes, medianas o pequeñas. De ahí es que el cambio de la reglamentación. Ahora, en función de lo que tú preguntaste, ¿esto es positivo? ¿El gobierno conoce de todos estos temas? El gobierno conoce todos los temas. El problema es que a veces aplicar estos cambios en la industria del paradigma energético y demás trae aparejado muchos conflictos políticos, sociales y económicos. Es más, la gente que se oponía a hacer asistencia como el IFE acá, que en España está el ERTE, bueno, aumentaron en Estados Unidos la asistencia infinito, ya gente como Billy Gay, Elon Musk, Chuck Manchin, Jeff Bezos, qué sé yo, ya están pensando en un estilo de renta universal. ¿Por qué? Y porque esas multinacionales monopólicas van a generar una ganancia infinita. Entonces los gobiernos, los estados, tendrían que cobrarle en pos de esa ganancia infinita, y hacer ese IFE universal en el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Ya están pensando los países del primer mundo. Pero antes se oponían los grandes capitalistas. Ahora los grandes capitalistas dicen, creo que ese es el camino. Escaleras mecánicas
que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. El Príncipe Radio en vivo, El Príncipe Online. Saliendo un poco ya de este panorama tan complejo que vos planteaste y que, bueno, obviamente da para varias reuniones más y seguir discutiendo. Yo creo que hay futuro, para que no lo vean todo negativo. No, negativo. Yo creo que hay futuro. Vos como estás vinculado también en la industria aeronáutica local, ¿no? Sí. Y un poco para poner un poco más los pies sobre la tierra, sobre la actualidad. Yo no sé, a lo mejor estoy un poco confundido, me podés aclarar, pero por algunas lecturas que he hecho, tengo la impresión que la industria aeronáutica local sigue girando en torno al Pampa, IA 63-3, 2, ¿no? Sí. Un proyecto que ya lleva 40 años. Correcto. Bueno, ¿cómo se entiende esto que nos estamos hablando de la conquista del espacio, de una serie de desafíos extraordinarios y la industria aeronáutica nuestra sigue girando en torno a un modelo que tiene 40 años, pero además otra cuestión que yo recuerdo, disculpa, una pequeña digresión, ¿no? En el año 82 yo tuve la oportunidad de dialogar con un integrante de la Fuerza Aérea que participaba del proyecto de desarrollo del Pampa. Sí. Y en ese momento yo recuerdo, yo era muy joven, ¿no? Y recuerdo que le decía que no entendía por qué estaba desarrollar un avión de entrenamiento para, digamos, cuestiones militares, y por qué no desarrollaban un avión más bien para conexión regional, digamos, para pasajeros, para transporte, ¿verdad? Pero digo, 40 años más tarde seguimos en torno al Pampa. ¿Qué se juega en torno al Pampa hoy y de cara al futuro? Vos sabés que la fábrica militar de aviones se crea en el 1927 y somos bastante líderes en Latinoamérica en esa fecha, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen los alemanes, le dan un impulso gigantesco a la FMA, desarrollando los primeros aviones a reacción del mundo, como fue el caso del Polk. Luego, disculpame, un pequeño detalle. El impulso se lo da el gobierno peronista, porque si no hubiera existido gobierno peronista, los alemanes acá no hubieran venido. Es decir, la política... Sí. Vos disculpame, pero para mí es necesario decir que la política es la que define los grandes trazos, ¿no? Bien. Vamos a aclararlo como desde el punto de vista tuyo. Yo le estaba hablando solamente de un punto histórico, técnico, pero vamos a aclararlo. Es correcto, es el que trae a estos alemanes, no solo genera desarrollo en el sector aeronáutico, sino que se genera desarrollo en el sector nuclear. De ahí es que después tenemos el Centro Atómico Bariloche, la CENEA y demás. Todo eso se genera con la política peronista. Obviamente, también la política peronista sería la respuesta de parte del no crecimiento en la respuesta a lo que dice Luis, en lo que son los aviones comerciales. Y esa respuesta está años más tarde con el CBA 123, que se hace un proyecto con Brasil, y Brasil invita al gobierno argentino a participar. Embraer no existía al lado de lo que era la FMA, acá no es nuestra, y Cavallo decide no bajarse y no participar, por política. Hoy Embraer es la tercera compañía del mundo. O sea, tienes Airbus y Boeing en los primeros dos puestos, y Embraer es la tercera compañía del mundo facturando más de 4.500 millones al año. Embraer crece exponencialmente. Ahora, veamos cómo crece Embraer. Embraer era una empresa del Estado y no crecía. Hasta que Embraer, el Estado decide que Embraer cotice en bolsa, Embraer sea parte privada y parte estatal. Cotiza en Wall Street, gran parte del paquete accionario de Embraer es del ANSES brasilero, pero el gobierno brasilero toma la decisión de que la acción de oro de Embraer, la tiene el presidente de turno. O sea que la política
toda la parte económica de la empresa la manejan privado. Embraer, cuando asume, despide la mayoría de los empleados estatales y después contrata un porcentaje de esos empleados que despidió y después contrata empleados nuevos. Y el crecimiento de Embraer se hace exponencial y nosotros nos quedamos. Luego de eso, por nuestras relaciones carnales con Estados Unidos, en el gobierno de Carlos Menem, se vende la fábrica, la FMA, a la Lockheed Martin, creando la masa. En ese momento la FMA tenía como 11.000 empleados, fabricamos hasta el rastrojero, la moto, fabricamos de todo ahí. Y era un orgullo nacional, digamos. Bueno, ahí se decide y empiezan los despidos de empleados. Creo que de 11.000 se bajaron a 800 empleados. Y ahí está bastante tiempo. Y referenciando al Pampa, uno de los problemas que tuvo el Pampa es que se presenta en una licitación de Estados Unidos para que con qué avión entrenar a los pilotos de Estados Unidos. Y el que iba a ganar la licitación era el Pampa. Entonces, la Lockheed Martin no podía permitir eso y ahí es que compra y se firma con el gobierno la venta esa. También se firma el cierre del NIE, que era la agencia espacial de ese momento, creando la CONAE, porque el NIE era una agencia espacial militar y se transforma en una agencia espacial civil. Pero volviendo al tema, la respuesta, para completar la respuesta de Luis, que si se va entendiendo la historia del Pampa, la foto de hoy día es, uno, el Pampa en su segmento es el mejor, el Pampa 3, digamos, que es la nueva versión, porque hay Pampa 1, Pampa 2, el Pampa 3 en su segmento es considerado uno de los mejores aviones del mundo, en su segmento de entrenamiento. Tiene muy pocos competidores y no tiene ningún competidor en el costo de hora vuelo. No tiene. El costo de hora vuelo del Pampa, no sé exactamente, pero ronda los $1.400 dólares la hora o algo así. Cualquier avión en su segmento de entrenamiento está en el doble de costo hora. Costo hora es combustible más mantenimiento, nada más. Ok. Fabricar hoy aviones para pasajeros tiene un costo de inversión tan alto que no es justificable hoy perdimos parte de esa carrera. Ahora, fabricar el Pampa tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque comercialmente, hoy en el segmento que él se encuentra, hoy hablo, porque mañana aparecen 500 competidores y no tiene sentido. Hoy, si yo saco una foto al día de hoy tiene la capacidad de venderse en el mundo, porque realmente es de excelencia en el segmento de uso del Pampa. Esa es la realidad y por eso se habla tanto del Pampa. Esa es la realidad. No sé si respondí a tu pregunta, Luis. Entiendo que sí, parcialmente, ¿no? Pero sigo entendiendo de que hay porque vos planteabas un poco que el éxito de Embraer fue haberlo privatizado o haberlo hecho que cotizar en bolsa. Sí. Y digo, bueno, en el caso argentino se desmanteló la fábrica militar de aviones cuando se la vendió o se la concesionó a Lockheed Martin. Correcto. Y digo, bueno, siguen pasando los años, pero parece ser que se rescata el proyecto, pero siempre pensando en un avión de entrenamiento militar. Entonces, parece que el problema no es si el control de la empresa está en manos privadas, sino cuál es la estrategia de desarrollo de la empresa. El problema es el siguiente. Yo participé en muchas reuniones como presidente de CARAE para la venta del Pampa afuera. En todas las reuniones que participé con más de media docena de países, todos esos países estaban interesados en comprar el Pampa. Ahora, no sé si sabes cómo es el modelo de negocio de la venta de un avión. Bien, lo explico en 2 palabras. El modelo de negocio de una venta de un avión no está en la venta del avión para la fábrica. El modelo de negocio en la venta de un avión es un modelo de negocio financiero bancario. Todas las empresas, Embraer, Airbus, Boeing, la que sea, la ganancia para una empresa de un avión está en el soporte postventa. Porque un avión
requiere mantenimiento permanente según estándares internacionales, con cambios de piezas que aunque estén sanas se tienen que cambiar en tantas horas de vuelo. El problema que genera... Digamos el leasing. Sí, digámoslo así. Pero el tema es que la persona que compra un avión o la empresa que compra un avión no compra un avión. Compra un avión con una garantía de soporte de 15 años. De soporte de 15 años. Entonces Argentina ha vendido, no sé, Pucará a Uruguay, a Colombia, a Sri Lanka le hemos vendido Pucará. Ahora, ninguno puede volar porque Argentina no le dio soporte. Entonces vos tenés dos fenómenos para vender el avión. El primer problema es que necesitas una buena tasa de financiación. ¿Estamos? Eso es lo primero que necesitas, una buena tasa de financiación. Ahora yo te pregunto, como argentino, ¿vos podés dar una buena tasa de financiación a otro país cuando la tasa que vos te estás endeudando es más alta que la tasa de un banco común en el extranjero? El BNDES de Brasil tiene una tasa más baja que la tasa que nosotros nos endeudamos. Entonces vos como argentino no podés dar una tasa a un cliente menor que la tasa que vos te estás endeudando, ¿no? Entonces es muy complicado ese punto. Hemos perdido muchas ventas debido a eso. El segundo punto es, no sé si recuerdas, cuando asume don Mauricio Macri, que se empezó a hablar si la fábrica se abría, si la fábrica se cerraba, si los obreros y demás. Entonces vos sos un cliente del extranjero que quiere comprar un avión porque cumple las características técnicas que tú requieres en tu misión y ya tienes el problema de financiación. Bueno, supongamos que no me importa la financiación, cobramos un poco más caro porque es el producto que yo necesito y lo voy a amortizar porque la hora de vuelo es menor. Pero me garantizame los 15 años. Ahora, si yo en los diarios internacionales leo, FADE están los muchachos de paro quemando goma afuera, seguirá, el gobierno la continuará, el gobierno la descartará, y vos sos cliente y decís, che, ¿cómo hago para que me garanticen 15 años y no sé si van a terminar el mes que viene la cierran? ¿Me explico? Entonces, clarísimo. El modelo de negocio en la industria aeronáutica es un modelo totalmente distinto al modelo de venta de cigarrillos o galletitas. Porque está atado a unas reglamentaciones muy particulares internacionales. Está clarísimo. Bueno, mirá, la verdad es interesantísimo, apasionante este tema que nos metimos, porque realmente hay mucha tela para cortar. Nosotros tenemos un entrevistado que nos está esperando y queremos ser corteses también con él y con vos. Así que te podemos comprometer para una próxima charla porque me voy a animar a preguntarte algo, no sé si es tu tema específico, pero a mí me preocupa mucho el tema de los satélites que Argentina puso, por esto mismo que vos estás planteando, ¿no? Es decir, los satélites que Argentina puso en órbita y de qué manera esto se imbrinca o se vincula con la capacidad que tenga la Argentina para desarrollar el tráfico de datos y ese tráfico de datos poder de alguna manera constituirlo en un modelo global para la Argentina, es decir, para que el consumo sea amplificado. Pero seguramente es un tema para otra charla. Preguntarte si estarías dispuesto a que le entremos por ahí. Bien, dos respuestas. La respuesta 1, no hay ningún problema, cuenten conmigo para las veces que necesiten, porque ustedes saben que ser industrial en Argentina es tener alma de nacionalista. Así que eso cuenten conmigo. En segundo lugar, a la respuesta que justamente mencionaste de los satélites, Argentina se encuentra a nivel tecnológico mundial dentro del top 10 mundial en tecnología espacial, dentro de ese nivel. Acá hay un problema grave. Yo mañana estoy invitado a la mesa que se tiene que presentar en el Congreso el nuevo plan espacial 2021-2030. Pero yo hago un planteo muy simple. Si tú generas ingeniero, generas tecnólogo. Si tú generas tecnólogos en Argentina, que Argentina genera muy buenos tecnólogos, porque tenemos muy buenas universidades, y exportas tecnólogos, tenemos un error. Tenemos que exportar tecnología, no tecnólogos. ¿Y por qué tenemos que desarrollar tecnología? Porque la tecnología hoy es sinónimo de soberanía.
es sinónimo de soberanía. Porque si yo tengo tecnología, puedo fabricar mis propias vacunas. Pero si yo soy un país que no tengo tecnología para nada, soy 100% dependiente absolutamente de todo. Nada más. Bueno, Javier, te agradecemos mucho tu predisposición y bueno, como te planteó Marcos, queda pendiente otra próxima entrevista donde vamos a desarrollar algunos de estos temas sobre satélites y más tecnología, ¿no? Porque creo que necesitamos discutir mucho estos temas, ¿eh? Si ustedes lo consideran, yo cuento totalmente que sí. Porque ya saben que soy un nacionalista terrible y defensor de la industria nacional. Bueno, muy bien. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Nos vemos. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. El Príncipe Radio en vivo, El Príncipe Online.